días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Begoña? Buenos Muy días. bien, aquí ya después de Reyes, aquí ya preparada para de nuevo recuperar la normalidad de todos estos días. Así es Sí, que estupendamente. pues genial. Pues sí, la verdad es que a partir de cuando ya empiezan colegios, universidades, ya es cuando un poco podemos entrar en la normalidad, vamos, en nuestra normalidad del Nuestra día a día. normalidad, ¿no? Totalmente. Bueno, pues fíjate que hoy tenemos un título curioso, ¿no? Para los que nos seguís, y es esto de los objetivos o resultados de 2023, ¿es una cuestión de suerte o es una cuestión de alguna otra cuestión? ¿Por qué es tan importante que nos hagamos esta pregunta, Leopoldo? Pues más es importante cuestionarlo porque normalmente el mundo lo mueve. Yo siempre lo digo, y bueno, hay gente que está un poco muy en la línea, ¿no? Que el mundo no lo mueve el dinero, el mundo realmente lo mueve la envidia. Entonces, normalmente, aunque es así, es la condición humana, no podemos ser, somos así desde hace millones de años, no puede ser de otra manera. Cuando tú ves a una persona, además es muy de cultura latina, porque en cultura anglosajona, tú cuando ves a una persona que tiene éxito, lo que intentas es imitarlo, pero además preguntarte qué ha hecho esa persona para llegar a tener el éxito que tiene. En la cultura latina, cuando vemos que una persona tiene éxito, lo que pensamos es que ha hecho algo ilegal para llegar a donde está, que no es posible que con trabajo y con esfuerzo lo haya podido lograr, ¿no? Y eso es un poco el porqué de esa pregunta, en el sentido de decir, vamos a ver, el que quiere llegar a algún sitio tiene que tener un plan que le lleve a ese sitio. No hay la suerte, no existe como tal. La suerte te puede pillar trabajando. Entonces te pilla trabajando y puedes tener una parte de suerte, pero al final lo que va a conseguir es acelerar llegar a tus objetivos. Si no, va a ser tu trabajo y tu estrategia la que te va a llevar. Y eso es lo que yo creo que la gente debería de cuestionarse. Decir, vamos a ver, yo quiero llegar, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. Bueno, pues a ver qué es lo que tengo que hacer, cuánto tengo que trabajar, dónde me tengo que enfocar. Y todo el que piense que la consecución de los objetivos entra el factor suerte en juego, le diría que bueno, que le dé una vuelta porque está bastante equivocado, ¿eh? Hombre, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, no en todas. Es decir, es verdad que en ciertas, la cultura latina a veces es un poco peculiar al respecto. También es cierto que cada vez más, bueno, pues ya hay también nos vamos dando cuenta de otras cosas y hay mucha gente que entiende que para conseguir cosas hace falta recorrer un camino y hace falta un esfuerzo. O sea, eso al final empieza a ser también bastante evidente. Y es cierto que cuando hablamos de empresa, que bueno, en general se aplica a todo, pero cuando hablamos de empresa es importante que tengamos claro que a veces no sé si es que no es que yo, vamos, mi experiencia con clientes no es tanto que no sepan, o que no lo vayan a hacer, sino que a veces no saben ni siquiera cuál es el camino o cuál es el plan ese que debo contemplar para ir, como decías tú, del punto A al punto B. O sea, a veces me pongo a hacer cosas y de hecho yo y tú conocemos personas y empresarios y empresarias que trabajan muy duramente y los resultados no les acompañan en proporción porque no están haciendo las cosas adecuadas. Como decimos a veces, no es tanto cuestión de trabajar mucho, sino de trabajar bien, ¿no? Y al final, a veces, para trabajar bien, hay que saber lo que tienes que hacer para que no te canses en el proceso y encima el resultado no sea proporcional a tu esfuerzo, que es lo que supongo que a mucha gente, por lo menos a mí, cuando eso me pasa, es cuando me enfado de verdad, ¿no? Cuando digo, hombre, he hecho esfuerzo por valor de 10, tengo resultado por valor de 8, pues algo no está yendo bien, ¿no? En ese equilibrio, ¿no? Que al final es un Claro, poco. pero la cuestión es si te lo cuestionas. Claro, esa es la cuestión, o sea, O sea, si tú te cuestionas qué es lo que no has hecho bien o si has puesto el foco en el sitio donde tenías que tenerlo puesto, pues entonces ahí es cuando irás avanzando. La persona que no le va todo lo bien que le podría ir, que trabaja horas sin conocimiento, pero no se cuestiona si algo está haciendo mal, sino que todo el mundo es el mantra que oyes, hago todo lo que hace mi sector, hago lo que hace mi competencia, hago lo que tal, ¿no? Mira, dentro de tu competencia habrá gente que le vaya especialmente bien. Si te fijas en esa persona que le va especialmente bien,
pues probablemente a ti te irá mejor. Si te quedas en la media, pues al final serás eso, serás la media. Y porque además tampoco nos cuestionamos el hecho de que hay mucha gente que como técnico es muy bueno, sabe mucho de lo suyo, pero luego no le pone el mismo empeño en la parte de empresario, que al final es donde tendría que decir, porque, a ver, tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, puedes ser el mejor, me invento, el mejor fontanero del mundo, pero de poco te va a valer trabajar 12, 14 horas si no eres capaz de montar una pequeña estructura que te ayude, que optimice tu trabajo y que te, bueno, pues que te dé ese valor añadido que haga que destaques bueno, y que prosperes, ¿no? Entonces, A ver, al final es que es así. Yo a veces en algunos, bueno, muchas veces siempre he dicho, ¿no? Que cuando tú tienes una empresa, por tanto eres empresario, autónomo, profesional y trabajas por tu cuenta, yo creo que tienes que tener claro que tu empresa o tu proyecto va a funcionar cuando tengas claro tus tres roles, tus tres gorritos. Yo los llamo gorritos porque es como muy visual, ¿no? Y yo creo que tienes un gorro que todos tenemos, que es el gorro técnico, obviamente, de aquello que se te da bien y si es sobre eso montas o creas tu proyecto. Y es importante, sobre todo al principio, porque sobre todo cuando empiezas, si estás empezando solo o sola, pues lógicamente tienes que poner foco en esa parte técnica, hacer cosas para tener primeros resultados. Pero hay una parte muy importante también de gestor, llámese, no el título, sino concepto gestor, sí, y sí. una parte importante del concepto líder, ¿no? Es decir, esa persona que marca el rumbo, que decide dónde quiere estar y que decide dónde tenemos que estar. Entonces, a medida que tu empresa va creciendo, tu proyecto va creciendo, los porcentajes de dedicación a cada gorro van variando. Y si durante el tiempo tú sigues teniendo mucho porcentaje en tu parte técnica y no has desarrollado tu parte gestora y no has incrementado y no has desarrollado cada vez más tu parte como líder para decidir el rumbo, para planificar, para crear estrategia, que esa es la parte que hace el líder como líder, independiente de que estés solo o acompañado, aquí no hay esa distinción. Realmente, ¿qué ocurre? Que efectivamente, o sea, trabajas mucho, sigues trabajando mucho, y el resultado que tienes es, bueno, aceptable, pero no es proporcional al esfuerzo que estás poniendo. Y es donde la gente empieza a hacerse cuestiones extrañas o a hacerse explicaciones un poco, bueno, pues no muy realistas, porque como decías tú, y estamos poniendo aquí abajo apuntando, las preguntas que tienes que hacerte a lo mejor no son las adecuadas para la respuesta que necesitas. Si tú no te haces buenas preguntas, no consigues respuestas de calidad. Eso es siempre así en cualquier ámbito de la vida. Y en la empresa mucho más, ¿no? O sea, si empiezas a poner el foco fuera, a lo mejor no te estás dando la pregunta adecuada para modificar el resultado del siguiente año, ¿no? Básicamente. Efectivamente, eso es un poco eso es eso llevado a la mayor simplificación es lo único que tienes que tener en cuenta para poder evolucionar y poder llegar a unos objetivos, pero unos objetivos asumibles. O sea, no vas a montar de cero la mayor empresa del mundo, pero hombre, una empresa que te permita vivir razonablemente bien. Porque si al final eres como ponía el caso del fontanero, y trabajas un montón de horas y al final resulta que luego los fines de semana es para ponerte el gorro de gestor, el gorro de tal, pues al final a lo mejor es mucho más sencillo que trabajaras por cuenta ajena, porque ganarías probablemente lo mismo, no tendrías tantas preocupaciones, tendrías mucho más tiempo libre, en definitiva tendrías una buena calidad de vida. Y eso es un Claro, poco, bueno, y eso es un poco lo que yo aconsejaría. He visto más de un caso de empleados que incluso se han hecho cargo por jubilación o tal, del negocio, se han quedado con el negocio bueno, el dueño se ha jubilado, le ha vendido el negocio y, y han durado poco y nada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque a lo mejor eran muy buenos atendiendo el negocio, pero no sabían comprar materiales, nunca se habían preocupado de hacer una pequeña cuenta de explotación para saber si ganaban o perdían, no sé, un poco todo, porque no les ha preocupado.
porque no han tenido esa inquietud y en el momento de hacerse cargo del negocio han dicho, bueno, además incluso con menosprecio, ¿no? Diciendo, bueno, si este ha sido capaz de hacerlo, ¿por qué no voy a ser yo capaz? Bueno, pues porque hay gente que vale como empleado, pero no vale como empresario porque no Pues, tiene ni tiene la inquietud ni tiene ese sexto sentido, ¿no? Para empezar. Evidentemente, si tienes la capacidad probablemente para porque, a ver, todo el mundo no podemos saber de todo. Entonces, si tienes la capacidad de buscar acompañamiento para ese camino, pues probablemente y tienes la capacidad y te molesta o te molestas, o sea, te crea la inquietud el aprender, pues al final sacarás el negocio adelante y probablemente con mucho mejor, ¿no? hombre, absolutamente de acuerdo contigo. Pero, o sea, yo creo que, fíjate, tú has dicho una frase que a mí sí me gusta, y me gusta porque creo que es la base de todo, ¿no? O sea, cuando miro a otro, a mí la única frase que me sirve cuando me fijo en otro es efectivamente esa de si otro lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque creo que es una frase que motiva. Para mí, personalmente, me da o sea, el mensaje que me transmite es yo también puedo hacerlo. La cuestión es cuando me planteo que quiero hacer eso mismo, que quiero conseguir esos mismos resultados, o que quiero conseguir esas mismas ventas, o que quiero hacer tal. La siguiente pregunta, y hablábamos siempre de preguntas, yo que todo el tiempo hablo de preguntas porque ese es mi trabajo, es un poco de decir, vale, y para hacer eso, ¿qué recursos necesito? Y cuando tengo claro qué recursos necesito, ¿cuántos de esos recursos tengo yo y cuántos no tengo? ¿Cuántos tengo ya desarrollados y cuántos tengo que aprender a desarrollar o tengo que decidir que los desarrollen otros para mí? O sea, como no me hago esas preguntas intermedias, sino que entiendo que simplemente haciéndolo de la mejor forma que yo crea conveniente, que ya dice mucho de tu intención, cuidado, pero a veces mi mejor intención da en un peor resultado. No es una cuestión solo de intención, sino también del proceso que acompaña para llegar al resultado. Pues a veces yo creo que, y por lo menos lo digo por gente que ha dicho, no, pues hombre, yo fíjate, he hecho esto, cuando lo analizas, dices, vale, pero es que aquí ha faltado a lo mejor hacerte esta pregunta o considerar esto o tener en cuenta esta otra cosa para que realmente eso te hubiera llevado donde tú querías, ¿no? Y a veces esa capacidad de tener, yo lo llamo pensamiento crítico, porque creo que es la forma de hacerte preguntas, o sea, cuestionarlo todo, en el mejor sentido de la palabra. Si no lo aplicamos, es cuando no nos damos cuenta que empezamos a hacer cosas y nos vamos por el camino que no nos lleva a donde queremos, ¿no? Hasta que nos hemos dado el bufetón y entonces nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Claro, y ahí es donde entramos, ahí es donde entra nuestra labor como consultores. Al final, no es que alguien sin nuestro acompañamiento, una empresa sin nuestro acompañamiento no pueda llegar a sus objetivos. Por supuesto que lo va a poder hacer, pero es cuestión de tiempo. Al final, a ver, es cuestión de equivocarse y corregir. Si cuentas con ayuda de personas como nosotros, pues vas a cortar ese proceso, porque esos errores, que es lo que tú estabas comentando, el no hacerte las preguntas adecuadas, tú vas a estar para corregirlo y que esa persona no cometa esos errores, con lo cual el proceso se va a aligerar mucho y no solamente eso, sino que al final, si no cometes tantos errores, pues lo más probable es que llegues al éxito, porque en alguno de esos errores puede ser que te caigas y no te levantes, porque el error pueda ser de bulto y no puedas asumirlo. Entonces, bueno. Totalmente, o sea, por eso a veces yo creo que que es un poco lo que estamos cuestionando aquí, ¿no? O sea, ahora te has planteado ya, otros has planteado en diciembre, te los estás planteando ahora, los objetivos que te has marcado para este año nuevo 2023 y siguientes. O sea, ¿qué preguntas te has hecho y qué factores has considerado, ¿no? Porque a veces, y esto me lo encuentro con algún cliente, ¿no? Bueno, pues vamos a crecer tanto. Y yo siempre hago la pregunta, ¿no? Digo, oye, me alegro mucho que vayas a crecer tanto, pero explícame por qué es ese tanto y no otro tanto. O ¿Y sea, dónde ¿qué te vas a y qué vas a hacer? ¿Y dónde qué vas a mejorar? ¿Y qué es lo que y dónde vas a corregir? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces Exacto. la respuesta en muchos de los casos es: "No, bueno, es que he leído que este año mi sector va a crecer un 10% y entonces yo voy a crecer un 10%, ¿pero vas a crecer un 10% haciendo lo mismo que hacías el año pasado? Pues es un poco complicado". No, o incluso fíjate si en algún caso, que hombre, que en algún caso se ha producido, que de repente hay explosiones del mercado, vale, pero si supuestamente eso sucede, que sucede poquísimas veces, por cierto, pero si supuestamente eso sucede, es decir, vale, si tu sector va a crecer un 10%, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo hago yo para crecer un 15%?
O sea, es que el 10% es algo que no va a tener que ver con tu gestión, en teoría, si eso es la realidad, si eso realmente es lo que sucede, va a tener que ver simplemente con un efecto empuje de mercado, pero no va a tener que ver contigo. Por lo tanto, es decir, en cuanto las cosas se tuerzan y en tarde o temprano cualquier subida tiene una bajada, la vida es una montaña siempre, sube y baja constantemente. Claro, Si son tú no los has hecho las ciclos. cosas, claro, si tú no has hecho lo que tenías que hacer cuando estaba subiendo, cuando bajes la caída es mayor. Entonces, vivir a veces del efecto externo, para mí, a ver, obviamente tienes que considerar el factor externo siempre y mirar hacia afuera y mirar el mercado y mirar todo, pero al final los grandes cambios con grandes resultados tienen que ver siempre, bajo mi punto de vista, con la parte siempre más interna y con la parte externa. Es decir, lo de fuera es, vale, esto es lo que está pasando y ahora la pregunta es, ¿y qué hago yo para gestionar lo que está pasando fuera? Pero dejo de poner el foco fuera y me lo pongo dentro para crear yo esos recursos, ¿no? Y crear ese valor de mi empresa y ese conocimiento y ese saber hacer para que, como dicen por aquí, me echen lo que me echen, voy a estar ahí. O sea, Claro, porque el fácil crecer cuando el ciclo está arriba, pero cuando el ciclo baja, al final nos encontramos con que, bueno, pues que hay muchas empresas que no lo superan, porque no puedes trabajar con los mismos márgenes, porque no te has adaptado, porque no has optimizado tus recursos, y cuando el mercado está bien, es muy fácil estar, pero cuando hay crisis, pues ahí es donde realmente es la dificultad pero que además es un trabajo que se crea, como tú dices, se crea tiempo atrás. O sea, total, de pronto no te van mal las cosas y tienes que corregir. No, no. no. Cuando ya estás con los pies ya estás con el agua por los tobillos, probablemente, no te voy a decir que sea tarde, pero ya te va a costar mantenerte y cosa que si lo hubieras hecho antes, pues hubiera dicho, bueno, pues hombre, Mira, gracias Begoña, porque no he podido no meter los pies en el charco, ¿no? pues fíjate, te voy a compartir una experiencia más de estos días de Navidad, que bueno, uno sale más y va a más sitios y tal, ¿no? Normalmente tienes más tiempo. Y vale que es un sector muy específico, pero es un sector, o sea, el sector de la hostelería, el sector de restaurantes, ¿no? Y es que he vivido dos experiencias que te prometo que ha habido un momento que decía, me voy a levantar y hablar con el dueño, aunque solo sea para hacérselo ver, porque me parecía absolutamente, porque, por ejemplo, los restaurantes son los bares, es un negocio donde pasa eso que tú decías, de repente las cosas empiezan a hacer no del todo bien, empiezan a haber clientes que se marchan y que empiezan a no volver o que se van descontentos, pero cuando el restaurante es consciente han pasado 6 meses, cuando ya de repente ve que antes de una ocupación del 90 tiene una ocupación del 40, hasta entonces no es consciente y entonces es muy tarde para solucionarlo, pero fíjate que eran cosas tan absurdas como decir, a ver, que tú tienes un restaurante donde entra la gente, tienes todavía la mitad del restaurante sin llenar y tú no puedes estar haciendo esperando a una mesa 20 minutos para tomarle nota. Vamos a ver, o sea, ¿en qué momento? O sea, porque lo suyo es que esa persona o no tiene prisa y bueno, le da igual y está en una amena conversación o realmente lo que acaba es mosqueado, o como diciendo, o sea, vamos a ver, ¿qué me has hecho pasar? Que estoy aquí y ahora resulta que no me ves. Probablemente la sensación es no me ves, o sea, no me ves, estoy aquí, no Sí, me ves. Y de eso en hostelería hay muchos profesionales, de paso y no te de veo. mover. Claro, pero fíjate que más allá de ese síndrome que yo le llamo efectivamente el síndrome de la cabeza hacia abajo, porque se parece que siempre mira hacia el suelo, no hacia arriba, pero independiente de esa broma, era lo de, claro, yo empecé a mirarlo de una forma profesional, ¿no? Dije, bueno, tranquila, no pasa nada. Pero claro, yo miraba y decía, es que para estas dimensiones, para este sitio, miraba la cantidad de gente y decía, no, claro, es que les falta personal. Pues vamos a ver, eso es lo que decíamos las preguntas de antes, ¿no? Si yo me planteo abrir, me lo invento, un restaurante con 45 mesas y sé lo que gente que tal y sé lo que cada uno está haciendo, tengo que saber cuántos camareros o cuánto personal de sala necesito para que estén atendidos adecuadamente. Si yo no he hecho ese cálculo y simplemente veo, a ver, si no, ya nos organizamos. No, no nos organizamos porque luego cada uno va a lo suyo, Porque ¿no? puede ocurrir que un día de pronto se te llene el restaurante. Claro, que eso es lo deseable, ¿no? Que se llene todo el tiempo. O sea, lo Ah, deseable es que se llene todo el tiempo, no que esté a medio gas. O cosas, por ejemplo, del estilo que son, a ver, que a veces son tonterías, ¿no? Pero como decíamos antes, a veces ponemos el foco solo en una cosa y el resultado de tu negocio es un poco todo. Porque otra frase que además que me ha pasado las dos veces, ¿no? En un momento dado yo reclamé a una de las personas que era la que me había, digamos, hecho entrar, que me había convencido de entrar y tal, volví a verla pasar, le dije, oye, perdona, pues avisa a tus compañeros para que nos tomen nota. Y su respuesta fue, no, eso es cosa de mis compañeros, no es cosa mía. Y dije yo, vale,
Veo que lo tenemos claro. O sea, pero al final no es un tema de esa persona, porque yo siempre entiendo que el máximo responsable de eso es el líder o el dueño, el gerente de ese sitio, quien sea, ¿no? Que al final tampoco ha establecido una cultura adecuada para que las personas sepan cómo responder. Realmente no es una cuestión de la persona. Pero todas esas cosas que te tienes que plantear si realmente quieres tener una facturación de lo que sea, me invento, de 700.000 euros, ¿vale? ¿Qué necesito tener en marcha? ¿Cuántas piezas tienen que encajar y cómo para que sucedan los 700.000 euros? ¿No? Que no es una cuestión solo de vamos a ver si trabajamos mucho, hacemos mucha publicidad y la gente viene. O sea, la gente viene, pero luego igual que viene se puede ir. Entonces, no, se van, es mucho más fácil que se vayan que te lleguen clientes. Es muchísimo más fácil. por eso. Y eso que en estos días, como tú dices, suele ser que normalmente cuando vas a comer por ahí suelen ser comidas con conocidos o con familia, que Total. suelen ser que son reuniones más distendidas, que no hay una prisa, que te da un poco igual tardar un poco más que tardar un poco menos, pero ponte en el caso de que fuera un día laborable, normal y corriente, y que lo que quieres es comer rápido porque tienes que seguir trabajando. Pues claro, no vuelves. Sí, eso es eso es mucho del gorro del líder. Totalmente. O sea, Pero es un poco la cultura, cómo creas un equipo, cómo creas y que la gente sea consciente de que, bueno, que una mala respuesta, porque al final si el negocio no va bien, a la primera persona que van a poner en la calle es a ti que estás en la puerta haciendo de relaciones públicas. Porque al final cocineros tiene que tener cocinero, camareros tiene que tener camareros, pero el de las relaciones públicas de la puerta es decir, bueno, pues esta que es la primera que tal, de la primera que prescindo si no tengo para pagar. sí, efectivamente, ¿no? Posiblemente no sabemos, pero claro, eso es lo que hablábamos antes, más allá del ejemplo, ¿no? Que es que lo tenía como muy reciente de estos días y me parecía, sino que a veces cuando te planteas eso, crear, ¿dónde quieres que tu empresa esté? O sea, más allá del objetivo de este año, ¿dónde quieres que tu empresa esté? A veces nos quedamos mucho en la cifra, que tenemos que tenerla, o sea, las cifras son fundamentales y los números son fundamentales, como bien sabemos los dos. Pero más allá de eso, también ponle números al resto, ¿no? Ponle números al resto de tus recursos. ¿Qué tengo que conseguir en equipo? ¿Qué tengo que conseguir en cuanto a dimensión de equipo? ¿Qué tengo que conseguir? O sea, ¿qué tiene que saber hacer cada uno para hacerlo bien? ¿Cómo tengo que medir ese desempeño para saber que lo están haciendo bien? ¿Qué necesito en marketing? Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, cada cosa que voy a hacer, ¿qué objetivo tiene? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que está funcionando? O sea, hay un montón de preguntas, que es que al final son infinitas preguntas que yo creo que un buen plan del año debe responder antes de pararnos a hacer cosas, ¿no? Porque luego nos ponemos a hacer cosas y el día a día a todos nos puede un poco el día a día y siempre son millones de cosas que hacer y si no hay una ruta clara desde el principio, corremos el riesgo de perder el rumbo, claramente, durante el año. Sí, de ir como pollo sin cabeza, ¿eh? Claro. Pero, y al final lo que tú decías, o sea, y tiene que ir de acuerdo a tus recursos. O sea, si tienes menos recursos, pues intenta poner unos objetivos no tan ambiciosos, siempre que sea una cosa realista, porque al final siempre somos muy de grandes cifras, como tú decías, y las cosas tienen que ser más sencillas. O sea, lo que tienes que hacer es decir, vamos a ver, lo primero que voy a hacer es vender 10. En el momento que vendas 10 y que pulas esa estrategia, multiplicar esos 10 por 10 es mucho más sencillo porque ya has conseguido lo más difícil, que es hacer una venta, la primera. A partir de ahí, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para esto? Tal, ¿estos son los recursos que necesito? Sí, ¿los tengo? No, bueno, pues en vez de por 10, lo voy a hacer por 5. Y en el momento que ya vas generando esos recursos, pues tienes más recursos para poder ir multiplicando, para poder ir escalando y llegar a una cifra a la que quieras. Porque al final lo único que tienes que hacer es escalar. Pero empezar la casa por el tejado diciendo, no, yo este año he ganado 10, el año que viene voy a ganar 100, ¿y vas a hacer qué? No, haciendo lo mismo. Digo, bueno, pues serás la mejor, tendrás el mejor negocio del mundo, pero bueno, que también hay gente que dice que gana dinero en el casino, ¿no? Bueno, ahí sí que si se te da la suerte. Ahí sí que sí, así que es una cuestión de suerte. Vale, ¿qué te parece
Leopoldo, y como ya se nos va acabando el tiempo, porque esta conversación nos daría para siglos y siglos, le resumimos esos 6 elementos que de alguna manera hemos estado contando durante la charla, pero que los podemos resumir en seis elementos claves que deben considerar a la hora de hacer ese plan del año. Vale, pues lo primero, pues eso, establecer la dirección a donde que quieres seguir, un poco, bueno, adaptar esa dirección a los posibles cambios que pueda haber en tu mercado. Y una vez que creas la dirección, la tienes que compartir con el resto de la empresa para que la empresa sepa hacia dónde se dirige las personas que integran la organización tengan claro cuáles son los objetivos. Analizar si tienes un negocio rentable. Eso es para empezar. Si lo que quieres hacer es rentable, hasta qué punto puedes llegar. Porque si por mucho que tengas creado un plan, el negocio de partida no es rentable, no llegarás muy lejos. A partir de ahí, si ya has analizado y ves que tu negocio es rentable, crear unos objetivos que sean alcanzables, que sean realizables, que sean realistas. A partir de luego, la venta no acaba cuando le has entregado el producto a tu cliente, sino que tienes que seguir cultivando esas relaciones con tus clientes y con tus proveedores para poder que la rueda esté bien engrasada y todo eso funcione. El siguiente sería, bueno, pues en el momento que tienes que ir, conforme vas creciendo, tienes que ir creando un equipo, creando o formando a la gente que tienes para que, bueno, pues para que crezca contigo y no solamente laboralmente y que no solamente que crea los objetivos de la empresa, sino que, bueno, pues que de alguna manera se sientan partícipe y que vean que que pueden evolucionar y que pueden crecer con la empresa. Y, por supuesto, cualquier cosa que hagas, cualquier decisión que tomes, piensa, medítala muy mucho, analízala, infórmate de todo, documéntate, porque es la única manera de que las decisiones, de tomar buenas decisiones que te lleven a buenos fines. Y yo creo que... Pues yo creo que los hemos visto todos, ¿no? Yo creo que sí. Efectivamente, yo creo que de alguna manera es lo que os ha dicho. Se hemos ido poniendo por aquí los factores, pero bueno, para que los tengamos claros. Al final son esas 6 cosas que engloban un poco todo lo que hemos dicho y que cada una de ellas debe de estar además, por supuesto, pues, de alguna manera con procesos, con sistemas que los apoyen, con sistemas que los sostengan y que además sea fácilmente comunicable y fácilmente entendible por toda la gente con la que te relacionas, porque a veces, incluso haciendo esto bien, y lo digo por también experiencia de algunos clientes, luego lo que falla es cómo comunico todo eso a mi equipo, si lo tengo, o a mis colaboradores, para que rememos en la misma línea. A veces no comunicamos las cosas, que incluso habiéndolas hecho bien o habiéndolas diseñado bien, no las comunicamos adecuadamente. Entonces, eso también hace que las otras personas actúen desde la falta de información, a lo mejor no la forma más efectiva para conseguir tus objetivos de venta, ¿no? Y entonces también, bueno, pues tengamos claro que eso también es importante luego tener transparencia y ser muy efectivos en esa comunicación para que todo el mundo entienda los para qué de lo que les pedimos que hagan, ¿no? La gente no nos gusta hacer las cosas porque sí, nos gusta hacer las cosas entendiendo para qué las hacemos. Pues como líder, como responsable de tu empresa, cuando le pidas a alguien que haga X cosas este año para conseguir que, trata de que ambos entendáis el para qué de eso y que sea un para qué compartido, ¿no? Porque eso va a aumentar mucho el resultado. De hacerles partícipes, porque si ven el beneficio, porque al final, si la empresa va bien, tú laboralmente vas a ir bien. Si todo el mundo, si haces partícipe a la gente de los objetivos, pues esa gente dará el 200%, porque al final si lo que sea bueno para uno es bueno para todos. Completamente. Es que al final yo creo que eso es lo que realmente, bueno, pues, y luego también algo que nos está costando, quizás, en mi opinión, lo que más nos puede costar, además de todo esto, es también cuestionarnos, que nos falta un último factor, que lo hemos dicho, pero no lo hemos puesto, que es, bueno, pues analiza si tu modelo de negocio sigue siendo rentable, ¿no?
porque a veces modelos de negocio que han funcionado hasta ayer, de repente dejan de ser modelos de negocio funcionales hoy, ¿no? Porque, bueno, pues son cosas, lo hemos visto con muchos casos, ¿no? Que cosas que antes funcionaban, de repente han dejado de funcionar, pues porque el consumidor ha cambiado, porque la forma de comprar ha cambiado, por un montón de razones. Entonces, un modelo de negocio siempre deberíamos estar constantemente cuestionándolo en el mejor sentido de la palabra, para asegurarnos de que estamos dando aquello que nuestro consumidor, nuestro cliente está realmente demandando, ¿no? Que a veces esto de, a mí me funciona muy bien, si no lo discuto, pero a lo mejor ya no te Sí, funciona. pero hace 20 años. No, o a lo mejor hace 2, ¿no? Realmente los cambios son tan rápidos que a lo mejor ya ni siquiera es hace 20 años. Hace 2 años funcionaba eso y de repente ahora, pues por un montón de factores que han cambiado radicalmente, ya lo hemos hablado otras Sí, veces. el mercado Pues, cambia y, bueno, pues claro, ¿no? te tienes que adaptar, ¿no? De la mejor manera posible. Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto les hemos dado unas cuantas pautas para que por lo menos los que se hayan hecho ya el planteamiento de este año, al menos lo revisen, ¿no? A ver si todo lo que tienen que haber mirado, lo habéis mirado o no lo habéis mirado. Por lo menos que se hagan preguntas. Y a partir de que se hagan preguntas, pues Exacto. lo único que puede pasar es que mejoren. Completamente, o sea, yo creo que siempre, además cuando te haces preguntas y las preguntas las contestas con honestidad, porque te vas a contestar tú, y te das cuenta de cosas y haces algo diferente, normalmente siempre sucede algo diferente. Yo no voy a decir siempre mejor, pero te aseguro que algo diferente sucede. Así es que vamos a instarles a que hagan cosas diferentes, que se planteen preguntas diferentes y respuestas diferentes, y nos vemos la semana que viene con más cositas de interés para nuestros clientes, ¿te parece? Me parece genial. Pues nos vemos la semana que viene. Muy bien, Begoña. Hasta pronto. Hasta pronto.